son 45 años de aquel momento en que el pueblo iraní, mediante un referéndum, dio un paso fundamental en su historia, ya que dejó de ser un pueblo, una nación gobernada por una monarquía que duró 2500 años, y en lo inmediato, el antecedente inmediato, de carácter absolutista, de carácter inclusive genocida, pro-occidental y pro-norteamericano. A partir del referendo se instala en Irán la República Islámica de Irán, con su propia concepción de democracia basada en los intereses del pueblo-nación iraní, en su historia, en sus proyecciones, una democracia que obedece a esa realidad, no la democracia occidental, que siempre es democracia para algunos y dictadura para las mayorías, y significa al mismo tiempo sometimiento a las potencias imperialistas. El referéndum de 1979 dejó claro que Irán comenzaba a caminar con sus propias piernas, erguido, en lucha por la soberanía, la libertad, la independencia, al tiempo que unía esa lucha y esa aspiración al resto de los pueblos del mundo, particularmente de Asia Occidental. También dejó claro que iba por un desarrollo sostenido apoyándose sus propias fuerzas. Y es por eso que hoy día tenemos un Irán con un gran desarrollo científico, técnico, militar, cultural, donde las potencialidades y el aporte que hace Irán al conjunto de la humanidad son evidentes. Entonces, lo fundamental del referéndum es que deja claro una ruptura con 2500 años de monarquía y el momento de la República Islámica. Los pueblos que habían roto con las monarquías encontraron un nuevo hermano, un nuevo miembro que busca en la república la forma concreta de gestionarse y expresar su institucionalidad, pero no en cualquier república, no en la república fantoches de occidentes que más bien parecen monarquías en cuanto que obedecen a los mismos de siempre, a los mismos intereses económicos, a los mismos intereses expoliadores de los pueblos. Irán, pues, tiene el orgullo de haber caminado 45 años en este nuevo momento de la historia. Los pueblos del mundo y aquí de Latinoamérica nos encontramos con Irán. Irán viene solidariamente y en una política de apoyo mutuo, de ganar ganando, a Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, y siempre extendiendo una mano de carácter solidaria y democrática. Celebramos pues el 45 años del referéndum que sentó las bases del nuevo Irán. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Artés. Hoy, en forma directa, presencial, tenemos esta entrevista acá en Chile con Paulo Jofré, quien es escritor, analista internacional y colaborador de medios de la prensa internacional. Bienvenido a Negro y Blanco por Hispan TV, Paulo. Muchas gracias, Eduardo. Un placer. Pablo, el referéndum
que se realizó en Irán, con el cual se dio nacimiento a la República Islámica de Irán, 1979, vino a poner, digamos, paso firme a la construcción de un sistema social, político, absolutamente distinto al que había anteriormente. Significó no solamente el fin de una monarquía odiosa, que realmente sirviente del imperialismo y de las potencias occidentales, como era con Reza Pahlavi, ¿no? Pero además significó el fin de 2.500 años de monarquía. Eso es el nacimiento de la República de Irán. ¿Qué consecuencia ha tenido ese referéndum y el desarrollo y esas bases que se sentaron hasta el día en lo que es Irán? Bueno, tú describes, Eduardo, lo que es el nacimiento de un proceso, porque el proceso político coyuntural es un proceso bien interesante desde el punto de vista del levantamiento del pueblo iraní, pero cuyo proceso político de construcción comienza con lo que se llama la década del alba, ¿no? Que es a inicios del año 1979, cuando triunfa la revolución, cuando se desmorona las estructuras de poder de la dinastía Pahlaví, se desmorona el ejército, por tanto se desmoronan todos aquellos elementos que sustentan a un régimen. Y en ese sentido, la impronta, lo que marca la importancia de este proceso, que se refrenda con este referéndum, porque ahí se establece el nacimiento de la República Islámica de Irán. Por tanto, un país con un gobierno, con una visión de mundo y con el establecimiento de bases muy distintas a los dos grandes polos que existían en ese momento en el mundo, que era el bloque socialista y el bloque occidental, uno liderado por la ex Unión Soviética, otro liderado por Estados Unidos. Rompe con ese esquema y lo que hace Irán, en definitiva, es establecer una nueva manera de enfocar la construcción de un país en base a fundamentos políticos, ideológicos, religiosos y de construcción de un país muy distinto a lo que fueron lo que tú mencionabas, de 2.500 años de una monarquía y de muchísimos años de una dinastía de los Pahlaví. Por tanto, lo que se consigna y se signa ahí como una impronta fundamental es la construcción de un país muy distinto, diferenciado, pero además que rompe con lo que también mencionas tú, esa hegemonía norteamericana en la zona que tenía Irán, el Irán de Reza Pahlavi, lo tenía como el portaaviones terrestre de Estados Unidos. Por tanto, se le rompe un aliado fundamental en la zona, alguien que le controlaba la zona del Cáucaso Sur, la zona de Asia Central, la zona de Asia Occidental, porque hasta ese momento Israel, el régimen sionista, no tenía la importancia que adquiere tras el triunfo de la Revolución Islámica. Sí, pero hay una cosita. Sin embargo, los lazos de la monarquía de Pahlavi con Israel y con la Mossad eran profundos. Absoluto. De tal forma que en algunas manifestaciones pequeñas que se han dado para la identidad israelí hoy día, han aparecido banderas de la monarquía. Entonces, para mostrar el lazo. Sí, absoluto, ¿no? Un lazo completo. O sea, más aún en los fundamentos del punto de vista de la formación policial, de la policía secreta iraní, todo fue dado indudablemente por el Mossad. Pero el país, por población, por aspectos demográficos, económicos, de importancia geoestratégica, era Irán en ese momento. Israel tenía una importancia para Occidente menor a la que tenía Irán. Como se rompe ese lazo, y se rompe definitivamente, y más aún, Irán pasa a convertirse en un adversario absoluto de esas potencias occidentales, lo que se genera es volcar todos los esfuerzos con Israel y al mismo tiempo convertir a Israel en un elemento desestabilizador de la revolución iraní. Al igual que Irak, el Irak de Saddam Hussein. O sea, a pocos meses del triunfo de la revolución se desencadena lo que se llama la guerra de Irak-Irán, que los iraníes le llaman la defensa sagrada, ¿no? Una guerra de 8 años con centenares de miles de muertos, donde la intención era barrer con la revolución islámica. Y es un elemento central también que marca
el derrotero de la revolución. Nace, se estabiliza y más aún se consolida en función de sus intereses. No hay ninguna modificación desde el punto de vista de su derrotero por parte de Irán a pesar de esa guerra. Ahora, hay una cosa que por lo menos a mí me llama mucho la atención, que es que la revolución iraní y la constitución y todo, se apoyó mucho y se apoya en lo que es la identidad, la idiosincrasia del pueblo iraní contra las influencias de lo que es, digamos, Occidente y la forma de vida de Occidente. Sí. Y que eso es una cosa popular. Sí. Bueno, uno de los elementos centrales que tuvo la monarquía y la dinastía de los Paleví fue tratar de occidentalizar a la sociedad. Es decir, las fotografías que se muestran hoy de ese Irán moderno, ese Irán occidental, minifaldas, playas, discotecas y otra serie de elementos, iban contra los elementos tradicionales de Irán. O sea, indudablemente se trataba de poder occidentalizar a Irán en función de los intereses de Occidente, no de los intereses de los iraníes. De tal forma que todo lo que significaban los clérigos de Irán, en base a un sostén social muy potente, el que logra derrotar a una monarquía y a un ejército poderoso y a una policía secreta poderosa. Es decir, la base del triunfo revolucionario iraní es una base social absoluta. No es un grupo iluminado, no es un grupo pequeño, son millones de personas. Y cuando el imán Jomeini regresa a Irán, las calles mostraban a millones de personas allí, ¿no? Y por eso viene posteriormente el referéndum que consolida la revolución bajo un concepto, Revolución Islámica de Irán. Así es, de tal manera que el referéndum fue ganado por 99,3% de los votos. La gente votó por el sí. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Pablo, estamos de vuelta ya con nuestro programa. Desde el punto de vista de la política internacional, ¿qué se puede hoy día hablar, ¿no es cierto?, de los fundamentos que se desarrollaron de esta política antiimperialista? Porque nació una política antiimperialista de la República Islámica de Irán, ¿no? Hoy día, tanto para América Latina, pero particularmente para Asia Occidental. Bueno, la política exterior de Irán se marcó desde el inicio como una política exterior en defensa de Palestina, por ejemplo. O sea, una de las primeras medidas del imán Jomeini fue establecer el Día Mundial del Quds de Jerusalén como parte central de su política exterior. Posterior a eso, toda la política exterior iraní iba encaminada primero a una defensa de su frontera, a un país sometido a desestabilización, agresiones permanentes, no solo la guerra con Irak, sino también los ataques a aviones comerciales, la desestabilización del punto de vista de sus productos esenciales, el gas y el petróleo, bloqueos, sanciones, embargo. Por tanto, lo que empieza a hacer Irán es buscar primero un desarrollo local, propio, industrial, militar. El desarrollo militar de Irán es un desarrollo autosuficiente. Sistemas de misiles, barcos, blindados, un sistema absolutamente defensivo. Irán no ha atacado a ningún país, y eso es parte también de la narrativa occidental, ¿no? Mostrar a un Irán como agresor, un peligro para los países del Golfo Pérsico, un peligro para Israel, pero la realidad indica que el país que ha tenido que soportar ataques permanentes es precisamente Irán. Y yo diría que durante los primeros años viene una defensa local propia, fortalecimiento de su industria militar, fortalecimiento de su industria económica. Irán tiene 88 millones de habitantes, es un país
dentro de las dimensiones geográficas, uno de los más grandes del mundo también, ubicado en el Golfo Pérsico, con riqueza energética como el petróleo y el gas, cuarto o quinto lugar en cada uno de ellos, con un paso estratégico fundamental para la nueva ruta de la seda, por ejemplo, que es un proyecto chino que involucra a Irán y que ha fortalecido sus alianzas estratégicas muy potentes, en forma muy potente, con la Federación Rusa y con la República Popular China. Así es, hoy día, por ejemplo, se están realizando en ejercicios militares marítimos conjuntos con la Armada China, del Ejército Popular Chino y de la Armada Rusa, junto con la Armada de la República Islámica de Irán. Es parte de esos vínculos que ha establecido Irán, y son vínculos lógicos, ¿no? Vínculos cuando a ti te impiden el desarrollo hacia un comercio de verdad libre, no el libre comercio que habla Occidente, tienes que buscar alternativas. Los proyectos de cooperación entre China e Irán, entre Rusia e Irán, sobrepasan los $400.000 millones, por ejemplo. Suministro de tecnología por uno, suministro de materias primas por otro, pero Irán tiene una industria potente desde el punto de vista tecnológico, en lo farmacéutico, en lo alimenticio, tiene desarrollo energético tecnológico importante, y una prueba de ello es todo el apoyo que le ha dado Irán a Venezuela, por ejemplo, no solo con el suministro de combustible. Bolivia, Cuba, ¿no? Exactamente, Nicaragua, en el mismo caso de países del Golfo Pérsico, con el cual tiene serios contenciosos producto de la influencia occidental. Irán ha ido a ayuda de Qatar, por ejemplo, cuando sufrió el bloqueo por parte de los otros países del Golfo. Y en el plano de la política exterior precisa de Asia Occidental, Irán lidera lo que se llama el Frente o el Eje de la Resistencia, que es un eje importante de lucha contra Occidente y contra el sionismo en especial, que involucra, Occidente le llama el arco chino, por ser la rama principal del Islam que sustenta el pensamiento religioso y la práctica iraní, pero en realidad se trata de un eje de resistencia mucho más amplio, que abarca Irán, abarca Irak, abarca el Líbano, Siria, Palestina y Yemen. Ese grupo, ese movimiento de resistencia es de tal potencia que genera indudablemente un cambio en la correlación de fuerza en Asia Occidental, que se vive ahora. Se vive con la agresión de Israel contra Palestina, se vive con las acciones de Hezbollah en el norte de la Palestina y en el sur con Yemen. Así, sobre el eje de la resistencia hay un elemento que yo creo que es muy importante. Normalmente la prensa hegemónica presenta como el padre y el que maneja todos los hilos de la resistencia, ¿no?, a Irán. Y la verdad de las cosas, que si uno analiza, no sé cómo lo ves tú, pero uno empieza a ver que hay una coordinación, un apoyo, una solidaridad, pero no una imposición. Y uno lo ve respecto a Hamás, por ejemplo, respecto a Hezbollah. No obstante tener unidad, no hay, digamos, una imposición como el país padre a los demás movimientos de resistencia. Es que no lo podría haber tampoco, Eduardo, porque si algo tienen los países musulmanes, y en especial esa zona, recordemos que Irán no es un país árabe. Irán son persas mayoritariamente, y los países árabes, siendo musulmanes, también tienen una impronta distinta también, ¿no? No hay país árabe que soportaría una imposición del punto de vista de dominio, ¿no? E Irán ha sido muy respetuoso con respecto a eso. Lo que sí ha tenido, y en forma indudable y reconocido por Irán, es el apoyo financiero, militar y de asesores militares que son nombres notables, como el teniente general Qasem Soleimani, pero hay un apoyo sostenido. O sea, en este momento, si uno hiciera un par en una línea de corte, podría decir que Siria no existiría si no fuese por Irán. Palestina estaría en condiciones aún más adversas si no existiera el apoyo que da la resistencia a Irán. Yemen, todo el movimiento Ansarolá, es un movimiento que se ha logrado sostener por su propia lucha, pero también porque Irán ha sido capaz de dar apoyo. El caso de Irak, siendo Irak un país que invadió Irán en la guerra cuando estaba Saddam Hussein, ha sido un país que ha logrado impedir que se fragmente en función del apoyo iraní. Ojo,
Y el apoyo iraní no está basado solamente por la misma posición religiosa o ideológica. No, por supuesto. Y eso es muy destacable. Sí, ¿no? por supuesto. Yo lo veo aquí en América Latina, porque claramente países como Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, no son países, ¿cómo se llama?, musulmanes, no son países islámicos, no. Y sin embargo, había una posición de apoyo y carácter solidario. Sí, pero además yo diría lo siguiente, o sea, los que quieren dividir a los pueblos en general tratan de fragmentarte en divisiones sectarias, ¿no? Que cómo se van a unir argentinos y chilenos, ¿sí? Entonces son artificiales, tal como es artificial la separación entre chiías y sunas, ¿no? Eso son visiones religiosas con una misma base, son diferencias que no son absolutas, pero sí le interesa a Occidente catalizar eso y tratar de decir, no, lo que pasa es que Irán, como es chiía, lo que quiere es imponer su visión chiía. Y no ha sido así, porque Siria es un país que tiene múltiples confesiones religiosas. El Líbano tiene múltiples confesiones religiosas, sunnah, chiía, maronitas, drusos, cristianos. Los palestinos mismos son mayoritariamente sunnah y hay cristianos ortodoxos. Entonces lo que acontece allí es que Irán lo que ha centrado y lo ha tomado el eje de la resistencia, lo ha tomado Hezbollah en el Líbano, lo ha tomado Hamas, la Yihad Islámica, lo ha tomado Ansarullah, lo ha tomado al-Hashad al-Shabi, que tal Hezbollah, que son grupos potentes de la resistencia. Lo que han dicho, sí, aquí lo que importa es la resistencia, no que si tú eres chía o yo soy sunna. De tal forma que ese apoyo se sintetiza y se concreta en función de un apoyo de autodeterminación, de política, de no imponerte, y yo te entrego voluntariamente porque no me interesa tu petróleo. Si yo tengo petróleo, tengo gas, no quiero más. Lo que sí quiero es que mi zona, el Asia Occidental, el Cáucaso, la Asia Central, esté libre de bases militares, por ejemplo. Hay más de 200 bases militares norteamericanas y británicas solo en esa zona. Entonces, cuando se dice quién es el agresor, es cosa de ver dónde radica la quinta flota del Golfo Pérsico, que pertenece a Estados Unidos, está en Bahrein. Las bases militares, navales, aéreas que tiene Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Turquía. O sea, la OTAN está muy presente en la zona. Y ante eso tú te preguntas, ¿cuántas bases militares tiene Irán en la zona? Cero, pues un huevo, cero. ¿Cuántas bases rusas? Tartus, en Siria, del año 1971. Entonces, cuando hay que dimensionar el papel de Irán, hay que dimensionarlo en función de qué es lo que entrega Irán en función de su propia defensa. O sea, lo que hace Irán también es por su propia defensa. O sea, es un plano de seguridad nacional muy distinta a un país que situado a 16.000 kilómetros, tira sus tanques, su artillería, sus aviones, sus cruceros, sus portaaviones para agredir a otro país. Irán lo que ha hecho es entregar asesoría, entregar financiamiento, armas, con toda lógica y con toda propiedad con el derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas establece que un país ocupado, agredido, tiene que recibir apoyo internacional. Por eso en Siria no se discute la presencia rusa iraní, porque es legalizado. Un gobierno legítimo le pide ayuda a otro que lo ayude en su defensa. Entonces, esas son cosas que indudablemente hay que decirlas, hay que sostenerlas, develarlas, porque son parte del tema. Y te lo ejemplifico con lo siguiente: lo que hace el régimen sionista no es autodefensa. Se nos ha creado una narrativa de decir Israel ha reaccionado frente a los ataques del terrorismo. No, pues si esto no comenzó el 7 de octubre del 2023, hay 76 años de ocupación sionista de Palestina. Y todo, la Carta de las Naciones Unidas, los convenios de Ginebra, la Declaración de Derechos del Ser Humano, establecen la defensa ante un agresor, y ese agresor, ese ocupante, quien extermina, quien coloniza, no es ni Irán, no es Hezbollah, no es los palestinos, es el sionismo. Así, con todas las proporciones que hay que guardar, esa Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y todos que van y apoyan a Ucrania, que es atacado por la Federación Rusa, ¿quién le ha dado apoyo a Palestina? ¿Dónde están las armas, los alimentos, las sanciones, los bloqueos? ¿Quién le bloquea los fondos a Israel en los bancos norteamericanos? ¿Quién le impide?
Vladimir Putin tiene una orden de captura internacional de la Corte Internacional de Justicia. ¿Dónde está la orden internacional contra Netanyahu? Así es. Y normalmente las órdenes que son, o las resoluciones para ponerle coto a la agresividad y al carácter genocida, al carácter de la entidad sionista, ¿no?, de Israel, nadie las toma en cuenta y no tienen ninguna eficacia. Estimado Paulo, hemos llegado al final de nuestro programa. Yo solo te pido 15 segundos para recordar algo de lo que tú dijiste. Bien. Lo que no es respetado. Aquí en Chile tenemos un embajador que hace y deshace en lo que quiere, ofensivo. Y de este programa nosotros podríamos decir que hay que expulsarlo absolutamente, y ruptura de relaciones con Israel. Gracias, Paulo, por estar aquí en Negro y Blanco con Spam TV.